Vamos con nuestro primer tema de hoy. Según la revista Semana, un capitán del ejército colombiano era quien estaba encargado de recopilar la información de la oficina secreta que espiaba presuntamente a los negociadores de la paz pertenecientes al gobierno. El centro de operaciones estaba ubicado en un local comercial donde, además de vender alimentos, ofrecían servicios de seguridad informática. Estalla nuevo escándalo de espionaje en América Latina. La revista Semana en Colombia revivió el fantasma de las denominadas chuzadas. En un reciente artículo reveló la existencia de una presunta oficina fachada de la inteligencia militar que habría interceptado a los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se encuentran en La Habana negociando con el grupo terrorista de las FARC. Según el documento, se trata de un local pequeño ubicado en la capital. El sitio, al que se le habría dado el nombre encubierta de Andrómeda y que cuenta con el certificado legal para el expendio de comidas, abrió al público el 12 de septiembre de 2012, 8 días después de que Santos anunciara el inicio del proceso de paz. La mayoría de los involucrados aseguraron que desconocen el destino de la información que se recolectaba en Andrómeda y el origen de la orden. Luego de las revelaciones, unidades de la Fiscalía allanaron el sitio, incluso anunciaron el inicio de las investigaciones. Vía Twitter, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón exigió al comandante del Ejército que también investigue la veracidad de los hechos. Le he pedido al comandante del Ejército que investigue la situación de supuestas chuzadas a equipo negociador en La Habana. Esta central de inteligencia fue la encargada de gestar parte de la operación Jaque, que en julio de 2008 rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien duró 6 años secuestrada por las FARC. Y ante este nuevo escándalo de espionaje en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció y aseguró que existen fuerzas oscuras dentro de este espionaje. No precisó cuáles son esas fuerzas oscuras. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se manifiesta por el escándalo de espionaje que genera polémica en la nación suramericana. La información que ha surgido de una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable. El mandatario colombiano pidió al ministro de Defensa de la Nación, Juan Carlos Pinzón, investigar a fondo lo sucedido. Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del Ejército que me investiguen hasta el fondo de sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Santos, quien mostró su desacuerdo con el uso ilegal de la inteligencia, manifestó que no le ha temblado la mano para combatirla. Además, aseguró que es necesaria solo para defenderse de los enemigos. No me ha temblado la mano para combatir el uso ilegal de la inteligencia, porque sé muy bien que el uso ilegal mina, debilita el uso legal de la inteligencia, y el uso legal de la inteligencia es absolutamente necesario para cualquier Estado para defenderse de sus enemigos. El mandatario colombiano dejó varias preguntas al aire para que sean respondidas en los próximos días. ¿Por qué súbitamente anoche, tarde, se divulgó esta información? ¿Y quién la filtró? ¿Y con qué objetivo? Si la información que se filtró fue toda o fue escogida. Y vamos a empezar analizando este tema. Está junto a mí Alejandro Arbeláez, director de la Corporación Movimiento Centro Democrático, aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias, viceministro de Defensa de Colombia. Señor Arbeláez, gracias por acompañarnos, muy amable. A mí me queda la frase del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando habla de esas fuerzas oscuras. No precisa quiénes son las fuerzas oscuras. ¿A qué se refiere el presidente Santos, el presidente de un país, cuando revelan tremendo escándalo y habla de unas fuerzas oscuras? Andrea y televidentes, esto es indignante, que una estructura del Ejército Nacional con gente en servicio activo está haciendo labores de inteligencia
ilegal, interceptaciones con hackers, accediendo a los correos electrónicos, a los teléfonos de determinadas personas. Se habla de más de 400 personas. Se habla de los negociadores de La Habana, pero allí también puede haber periodistas, también puede haber movimientos políticos, puede estar el mismo movimiento de oposición Centro Democrático. Y el gobierno, cada vez que hay un escándalo y que no sabe cómo explicarlo, entonces apela a las fuerzas oscuras. Un tema solamente. Aquí hay una estructura formal del ejército haciendo inteligencia ilegal. El presidente de la República es el último eslabón de la línea de mando. Por tanto, él es en definitiva quien responde por sus hombres. Si el gobierno no sabía lo que estaba aconteciendo en esa estructura que hacía inteligencia ilegal, es grave para el gobierno, porque significa que hay una rueda suelta haciendo inteligencia de carácter ilegal. Y si el gobierno sabía o el gobierno ordenó eso, pues más grave todavía. Vamos a las ruedas sueltas dentro del ejército. Pues habría que preguntarlo. Esto no es un caso aislado, porque ahora se podrá decir es que una persona, un capitán del ejército, a mutuo propio, le dio por montar una central de inteligencia. Eso no es tan sencillo. No se hace así. Esto no se hace así. Aquí hay una estructura de inteligencia con unos hombres bajo el mando de un oficial que durante 18 meses, casi 2 años, han estado haciendo inteligencia, tienen un local de fachada, eso demanda un presupuesto. ¿Dónde están los superiores de las personas del ejército que estaban allí trabajando? Nunca preguntaban dónde estaban sus hombres. Es decir, esto no puede ser una rueda suelta, esto no puede ser un caso aislado. Esto es un caso de la mayor gravedad que involucra a una institución tan querida por todos los colombianos como es el ejército, pero aquí tienen que dar explicaciones. Las explicaciones comienzan por el comandante en jefe, que es el presidente de la República. No pretender, señor presidente, desviar ahora la atención a decir, es que vamos a ver quiénes son los destinatarios de esa información. No, primero veamos quiénes son los responsables de las fuerzas militares, quién está en la línea de mando del ejército y quién autorizó o permitió por acción o por omisión que se dieran estas lamentables circunstancias. Nos acompaña también desde Bogotá, Colombia, Juan Manuel Galán, senador por el Partido Liberal, autor de la Ley de Inteligencia. Señor Galán, un gusto tenerlo como siempre aquí en Zoom a la noticia. Bienvenido. Usted estaba escuchando al señor Arbeláez y hablábamos sobre esas fuerzas obscuras y sobre quizás unas ruedas sueltas dentro del ejército. Lo que ha sucedido con este escándalo de espionaje en Colombia, revelado por la revista Semana, muestra o pone sobre la mesa fisuras al interior del ejército, al interior de las Fuerzas Armadas colombianas. Pues lo que ha pasado es de extrema gravedad, porque en el gobierno anterior, el gobierno del señor Uribe, se presentó un escándalo de varias interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, espionaje a la Corte Suprema de Justicia. Después de todos esos escándalos, nosotros trabajamos en una ley marco que regulara las actividades de inteligencia y contrainteligencia y que evitara que este tipo de abusos se prestaran para que un régimen, un gobierno utilizara a los organismos de inteligencia para sus propios beneficios o sus propios fines. Es la ley 1621 que fue sancionada en abril de 2014 por el presidente Santos, que es la ley marco que regula las actividades de inteligencia, en donde se establece con claridad que nadie puede ser objeto de seguimientos de inteligencia ni de interceptaciones de sus comunicaciones en razón a ser un periodista, un magistrado, un sindicalista, un opositor político o un defensor de derechos humanos. Y lo que se está evidenciando con este nuevo escándalo en la inteligencia es que todo ese esfuerzo que hicimos para expedir una ley y un marco regulatorio, pues parece que fue perdido, porque se están volviendo a presentar los mismos actos de abusos por parte de la comunidad de inteligencia, en donde habría que establecer qué grado de responsabilidad tienen los organismos de inteligencia del Estado en connivencia con personas por fuera de los organismos de inteligencia que están prestándose como mercenarios a brindar los servicios del mejor postor. Alejandro. Yo creo que primero, la ley de inteligencia es un avance importante. Destaco eso y sé de los esfuerzos del senador Galán en ese sentido. Pero no pudieron ni estrenarla. Él hacía referencia al gobierno anterior. Qué bueno que se mencione, porque es que el gobierno Uribe fue chuzado. Y quienes participamos en ese gobierno, yo estuve como viceministro de Defensa, estamos aún esperando las explicaciones de las autoridades sobre quién chuzó. No se nos olvide la interceptación de una comunicación del presidente de la República con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No se sabe quién chuzó.
No se nos olvide, una interceptación del entonces presidente de la República con un colaborador político, La Mechuda, donde incluso el presidente Uribe se va en palabras, no se sabe quién chuzó. Entonces es un tema que viene presentándose reiterativamente. Y el senador Galán menciona un tema importante, ¿quiénes son los que consumen esa información o esa información a dónde sale? Yo también preguntaría hacia adentro qué está pasando. El Ejército, una institución disciplinada, caracterizada por su jerarquía, por su línea de mando, ¿cómo es posible que allí se presente una estructura que hace inteligencia ilegal y ahora nadie sepa? Y la única respuesta del gobierno es, vamos a ver a quién estaba destinada esa información. Un punto final. Se habla del gobierno Uribe y las chuzadas del gobierno Uribe. El ministro Santos, el hoy presidente Santos era el ministro de Defensa, pero se deja en el ambiente que es que Uribe chuzaba. Hoy en día está el presidente Santos, está Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, hoy presidente, también se presentan chuzadas y se trata de plantear la situación que es que el presidente Uribe es el consumidor de esa información. Entonces, ¿todo es para Uribe? ¿Cómo es el asunto? Aquí nadie responde, el presidente Uribe siempre da la cara. Y a esto ha respondido el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien calificó de infamia la hipótesis que lo señalan como principal responsable por estos espionajes. Esto fue lo que dijo. Yo no te puedo estar contestando infamias. Yo mismo estoy preguntándome desde hace muchos años quién interceptó mis comunicaciones como presidente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién falsificó la firma de mi abogado Jaime Lombana para pedirle interceptaciones al DAS y llevaron eso a la revista Semana? La mayor corrupción de este gobierno es ocultar, es distraer la opinión, es poner cortinas de humo. Señor Galán, ¿cómo están las cosas? Y quiero enfocarme en la pregunta que le hice al inicio, es más allá de quién consume los datos o a quién se le están pasando los datos. La pregunta no es qué pasa en las Fuerzas Armadas colombianas, cuál es la fisura, dónde está, qué les molesta para que los lleve a realizar estos actos, estas acciones. Bueno, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia estableció unos protocolos y unos conductos regulares en donde las fuerzas militares y la policía no pueden desviarse de las mismas, tienen que ceñirse a un plan anual de inteligencia, tienen que responder al control político de un mecanismo que creamos en la ley, que es las comisiones parlamentarias especiales de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que pueden citar a funcionarios, hacer debates de control político relacionados con la inteligencia y la contrainteligencia, y también los gastos reservados, en donde yo quiero hacer un énfasis especial. La Contraloría General de la República en Colombia hace una auditoría de cómo se gastan esos fondos reservados que van destinados a financiar los organismos de inteligencia y contrainteligencia. De modo que nosotros tenemos que ver de qué manera se han ordenado esos gastos, quién ha dado la orden de desviar esos fondos, a hacer interceptaciones a los negociadores del gobierno en La Habana, o a políticos, o a sindicalistas, o a defensores de derechos humanos, o a periodistas que no tienen por qué ser objeto de esos seguimientos y de esas interceptaciones. Entonces, si se están presentando esas fisuras en la fuerza pública, en las fuerzas militares, pues tiene que saberse por qué se está violando la ley, quién está dando las órdenes, quién está en capacidad de dar las órdenes para que gastos y fondos que están destinados a los organismos de inteligencia se desvíen hacia otro tipo de cosas que violan la ley, violan la Constitución y que no tienen por qué estarse ejecutando de esa manera. Lo que dice el señor Galán, señora Veláez, es interesante. Una ley de inteligencia que tiene sus conductas regulares que en este caso han sido violentadas. La pregunta es, yo quiero insistir en esto, en un malestar que incluso trasciende la institucionalidad de lo que significa las Fuerzas Armadas para cualquier país. La inteligencia es fundamental para cualquier país, no la inteligencia de carácter político, que es completamente censurable. Hablamos de la inteligencia de Estado y por eso requiere una ley, como la que en su momento el senador Galán impulsó. Se necesita inteligencia, pero se necesita inteligencia completamente reglada, reglamentada. Lo que es intolerable, y creo que en eso coincidimos, es que haya una estructura del Ejército que bajo
el andamiaje normal no se entiende que pueda ser una rueda suelta libremente, chuzando o interceptando los teléfonos y computadores de los negociadores de La Habana, pero habrá que ver qué más sale allí, porque insisto, se habla de cerca de 400 interceptaciones o 400 objetivos y obviamente ese no es el número de negociadores de La Habana. Creo que allí habrá bastantes sorpresas, creo que saldrán periodistas, creo que saldrán líderes de la oposición. Voy a hacer una pausa, señor Galán, inmediatamente le doy la palabra antes de revisar las opiniones de nuestros televidentes que nos escriben en la cuenta de Twitter respondiendo a nuestra pregunta de hoy sobre el presunto espionaje realizado a los negociadores de la paz del gobierno y quién podría estar detrás. Sandra González dice, las chuzadas eran inevitables. Chuzadas en Colombia son interceptaciones. Un proceso de paz con las FARC o con quien sea debe ser público y transparente. Jorge Arturo Saza nos comenta, los paranoicos que no confían en lo que dice el gobierno sobre el tema, se revive fantasmas del pasado. Sergio Andrés nos dice también, existe responsabilidad penal y responsabilidades políticas que deben traducirse en la remoción de la cúpula de inteligencia militar.